La profecía Providencia sigue dando sorpresas en materia de lo que ha sucedido gubernamentalmente a lo largo de estos 2000 años. En estas horas de julio, terminando el mes de julio del 2025, siendo las 14:24 pm, quiero hablar acerca de una biografía que se da en el contexto de la gobernabilidad y la sociedad y los proyectos que tuvieron tanto los cielos como los individuos en los mares, en los océanos y en la tierra, y cómo dio por resultado algunos pensamientos interesantes que pueden servirnos en el presente y también en el futuro. Burckhardt Jacob Christoph era un historiador y filósofo de la historia suizo-alemán, nacido en Basilea el 25 de mayo de 1818 y fallecido el 8 de agosto de 1897 en la misma ciudad. Él primero estudió teología, pero luego prefirió la historia y la historia del arte. Es muy probable que el desarrollo del arte a nivel cuadros y todo tipo de arte moderno, contemporáneo, se haya desarrollado en Londres, basado en los pensamientos de Burckhardt. Tanto fue así que los que manejan finanzas hicieron como un icono a nivel finanzas el arte como una forma de entender las finanzas. Burckhardt, posiblemente uno de los que más ha influido en este aspecto, y Italia, la universidad y la facultad y la cultura en el contexto de estos continentes, hizo de que eso haya sido algo positivo para aquellos que han triunfado en el discernimiento, en el entendimiento y sobre todas las cosas en sentirse satisfechos en lo que han elegido estudiar y han podido ejercer. Durante estos años hemos entendido de que las letras 1088 se hacían casi imposible de poder encajar en América por la alta deslealtad que tuvo el imperio papal en lo que respecta a asociaciones con los exoplanetas. Resulta ser que se encuentran en estos momentos muchos desanimados que han abrazado alguna facultad y han ejercido alguna ciencia, pero encuentran que la presión de la universidad fue totalmente mayor a lo que uno podía llegar a decir como me siento feliz de haber terminado una facultad, una carrera, y ejerzo sin presión y sin coacción y alejado de la historia de la universidad. No es posible decir eso. La universidad ha atacado desde los cielos, que van disminuyendo al día de la fecha 3800, llegando a 3800 exoplanetas que quedan en la estratosfera, alejados de lo que sea la atmósfera y fuera de la estratosfera. Y es necesario de que podamos rescatar a aquellos que aman el oficio que tienen, el sentimiento de no perder la posibilidad de que el arte de la ciencia siga siendo una realidad en el mundo. Burckhardt posiblemente fue uno de los influidos por Exocéanos Italia. La investigación dice de que Australia se habría puesto el nombre Australia por Italia 1088, pero desde allí hicieron
búnkeres debajo del agua, Pelitian, extraterrestres que son muy, pero muy difíciles porque no poseen absolutamente nada de conciencia y solamente comen humanos. Y hay que seguir adelante al margen de la exactitud gubernamental que tuvo la estrategia de los vientos y los aires en todo el cosmos, y avanzar en confianza para no caer en el desánimo. Este hombre, en su esfera predilecta que fue la historia del arte y la cultura, que si bien se desarrolló por lo menos en los contornos de la concepción propia de la totalidad que tuvo la historia y la repercusión de la historia en el contexto del pasado y del presente moderno, sus pensamientos históricos públicos diseminados en múltiples obras alcanzaron un eco tal que debe considerarse entre los pensadores de mayor influencia en la época moderna. Iban y traían información, vagaban algunos para saber cuál iba a ser la suerte del mundo, y entre medio de ellos había sinceros e insinceros. Algunos que sabían que podían llegar a marcar la diferencia en el presente, pero que ya habían hablado con la bruja del pasado. No sabría decir si Volhard fue uno de ellos. Según lo que dice este diccionario, él mismo pensó de que podía llegar a ser una influencia en la época moderna. Entre sus obras de historia de la civilización, la de mayor difusión ha sido la cultura del Renacimiento de Italia. Él rechazó la concepción de la historia de Hegel, según la cual la historia es expresión de un plan universal y tiene desarrollo racional, con comentarios irónicos, así como otras interpretaciones de la historia de relieve optimistas y progresistas, junto con los pronósticos de ellas derivados. En lugar del milenio del progreso, lo que vio venir fueron nuevas catástrofes y más monstruosas todavía. Es interesante cómo la memoria y el espíritu se mezclan en el cosmos y llegan hasta el mundo con un deseo de terminar con las monstruosidades y volver a la estabilidad y la paz. En ese gran conflicto gubernamental, no religioso, sino netamente gubernamental, él difería de Hegel y la historia de Hegel y la expresión de un plano universal y el desarrollo racional y los comentarios irónicos, ya que posiblemente los, los ángeles quieren como adelantarse en algún momento y explicar cómo sería el momento donde los cielos se extenderían y donde el mundo quedaría natural posiblemente de una vez y para siempre. Volhard creía imposible descubrir un sentido en la historia. Si en realidad existe, se nos oculta, decía. Lo que ha dejado exocéanos por el mundo ha sido increíble. Miles y millones de jóvenes y hombres se sintieron y se sienten usados, abusados, premeditados, preestablecidos y con fines que ellos mismos no decidieron, en el pensamiento cosmológico y en el tiempo eternal de Dios,
podemos tener la plena seguridad, aquellos creyentes, de que dentro de la magnanimidad que el Padre domina con respecto a los hombres, inmediatamente se encontraba la posibilidad de que sienta el poder de justicia aquel individuo, joven, hombre o anciano, que se sintió usado. Insto en esta hora a no caer en tales pensamientos y sentimientos, entendiendo de que la mente cívica normalística no llega a comprender la grandeza de lo que sucede a nivel cosmos y con respecto al planeta. Hubo algunos que gritaban en algún momento: ¿a dónde se va a ir la Tierra? La Tierra se mueve, Sheikh, pero no se va a ningún lado. Movidito, movidito, cantaban otros. Pero la aduana es segura, ya no eran fronteras, ya eran del frente, ya eran del otro país, no llegaban a ser vecinos. La mente cívica, normalística, común, inclusive el letrado especial en el mundo, no llega a comprender el momento que nos encontramos en materia de recuperación de 9000 años del mundo, donde no pudieron otros profetas, porque 4500 planetas habían perdido el género hombre, y los atacaban, y los atacaban, y los atacaban, y los atacaban. Burckhardt fue uno de los cuales imaginó en algún momento que si algo se le ocultaba, en algún momento se iba a saber. El poder es necesario, decía él, porque él solamente puede asegurar la seguridad del derecho y un largo periodo de paz. Qué maravilloso. Cuando uno piensa de que el desfasaje ganó, cuando vienen a hacer campaña por los aires y se gozan y se ríen y se jactan de que todo ha quedado desfasajeado, que ya habían muerto, que ya no estaban, que ya no eran, que ya no habían podido. Estos pensamientos gubernamentales nos dicen: el poder es necesario porque él solamente puede asegurar la seguridad del derecho y un largo periodo de paz. La ley volvió a tener sentido, fue creada para los contraconvencionales, que con la experiencia de que habían caído en sus planetas, volvieron con ese derecho y promulgaron a los países la posibilidad de tener un derecho estable en las naciones. Y eso es lo que hace constitucional al cívico que tiene ínfimo mínimo, o al hombre que defiende las tres capas de la corteza y la naturaleza constituida por procesos naturales. La seguridad del derecho, los que ejercen el derecho ya no de manera desequilibrada o de manera rociada, donde esos exoplanetas habían creado hasta en algunos el deseo que invitaban de vivir de juicios, algo que está totalmente fuera de mi concepción. Si he ganado dinero en juicio y no me han pagado, sabrán cómo responder
ante el mundo, ya que están contra la seguridad del derecho y el largo periodo de paz en base al canon natural y la constitución de cada país a nivel internacional. Él decía que había 3 estadios, así dice el diccionario, había 3 estadios: paroxismo, estabilización y despotismo militar. ¿Pero qué es el paroxismo? Geólogos que empiezan a entender algo de gobernabilidad, sociólogos que quieren ser independientes en materia de familia y sociedad, nacionales que no terminaron de estudiar pero quieren saber de qué se trata el documento que portan y el pasaporte que portan. El paroxismo se dio desde 1970 al año 2020. Se dio a lo largo de toda la historia, que fue un problema que el ser humano tuvo a lo largo de toda la vida con respecto a los visitantes, donde nos atacan la sexualidad y quedamos desequilibrados. Pero el paroxismo se dio con todo a nivel de evolución digital desde 1970 a 1920, que es una exaltación de las pasiones, es una exacerbación de una enfermedad, es un fallecimiento específico, pero un fallecimiento que está ligado a la enfermedad y a las pasiones. Lamentablemente el paroxismo se dio de 1970 al 2020. Los infiernos en los cielos y los infiernos en la tierra se habían preparado con todo para que un descendiente más caiga por desfasaje sexual. Pude triunfar, el Rotor más de 21 es la prueba ante los ángeles y el concilio de Elohim allí en el reino de los cielos, de por qué se toma la decisión firme y el cielo se extiende en base a estructuras que, como ellos bien afirman, estructuras de un descendiente Salomón con autoridad salomónica, pero con una interpretación en el contexto de la descendencia confiable en lo que respecta al reino de los cielos. Lamentablemente el paroxismo se dio en 1970 al 2020. En paz descanse aquellos que en esa etapa anhelaron profundos y buenos pensamientos como lo que tuvo en algún momento este hombre que estudió teología en algún momento de la historia. La estabilización se dio en el año 25, se da en el año 25, donde a partir del mes de marzo se empieza a sentir un daño menor en la sociedad en común, no en personas que vienen con planes específicos, con un ataque específico, sino que en general a la sociedad de las naciones se mengúa los ataques por más de 500 planetas que viene trabajando el cielo para disminuir el mal en el universo, en los cielos y en el mundo. En el contexto de los gobiernos se da un contorno progresivo a los métodos y fuerzas del régimen superado. Quiere decir que cuando uno sale del dolor y se llega a una estabilización ínfima y mínima, y uno mira para atrás y dice, entendí qué es lo que pasó y no imaginé de cuánto dolor íbamos a tener que sufrir porque no pudieron 9000 años atrás cumplir con procesos naturales en lo que concierne al universo, el cielo y el mundo.
en el contexto de otras denominaciones, entienden para atrás de que la Eclesía sabía lo que quería, trabajaban en un contexto equilibrado, pero fueron mayores los infiltrados, los cuales se encuentran deschavetados al día de la fecha y no logran la estabilización. Pero también hubo un despotismo militar en las revoluciones que se dieron a lo largo de estos tiempos, según habría pensado este hombre o habría sido usado por exoespíritus de exocéanos para resumir lo que habría de suceder. Y decía, hay un despotismo militar que se produce a menudo por la restauración, después de la restauración de las cosas. Hemos sido engañados por el despotismo, nos han infiltrado el deportismo. Y Raúl resonaba por todos estos lugares a través de los gatos. Exochina había invadido el conurbano con gatos y Raúl era el medio de salvación y a la vez de relación con lo que respecta a Sudamérica y China. Ejercimos el deportismo, lo demostramos en todas las disciplinas, pero detrás de eso estaba el deportismo, que es una tiranía, que es una dictadura, que es un autoritarismo, y fueron enseñoreados, y a partir de 1970 es muy, pero muy difícil encontrar algunos, ya que estos estadios se dieron en periodos, por así decirlo, fijos, en los cuales posiblemente los exoocéanos hayan sido la influencia sobre la mente. Burckhardt estudia la gobernabilidad en algún momento a partir de la cultura. Su concepto de cultura es individualista y liberal. Por momentos habla con horror del Estado todopoderoso, como un sultán, y del despotismo y de sus espantosas ejecuciones. Tanto así que rechaza a Luis XIV y a Napoleón a causa del Estado totalitario. Tengo entendido de que han llegado a acuerdos diarios con el Estado, pero que la administración pública va a ir absorbiendo el Estado. Hablo como un príncipe real, que lo subsiguiente es hablar acerca de la administración de la tierra y el orden establecido. Burckhardt ya lo había dicho en algún momento, el Estado pareciera como un sultán todopoderoso, como una gran víbora que es imposible dominar, que es un despotismo de ejecuciones espantosas que no podemos parar. El cielo avanzó sobre un monstruo 666 en Exocéano, ya está en el fondo del océano, imposible de recurrir con cámaras humanas. Los peces entraron en un proceso natural y ahora el cielo espera que en ese proceso natural no haya nuevos espíritus que emanen de ese sultán todopoderoso, espantoso, y de esa manera ya ir saliendo del estado de Napoleón y de Apolión y de Avalón, y ir naturalizando espacios sobrecelestiales y a la vez espacios en el mundo. Este hombre decía que los mayores valores de la vida y de la historia residían en los bienes culturales, que es lo que ha quedado y lo que pertenece a las estructuras del derecho. Hay que cuidar mucho el legado cultural sin fundirse
o identificarse solamente con lo cultural, ya que el hombre y la mujer nacen para ser cultos y para rendir adoración a Dios. Él miraba con desconfianza el ascenso de las masas, esos recitales donde todos se movían y aparecía Satanás, el gitano, queriendo meter el 666 potencia y de esa manera dejar a los países antropofágicos. Él ya veía eso como el ascenso de las masas iba a ser muy, pero muy peligroso para mantener a los países seguros. Él decía que tampoco las grandes ciudades y todo el sistema moderno de la vida gozaban de la total aprobación de Burckhardt, sino que posiblemente ya era un visionario de que había que imaginar la posibilidad de vivir rústicos y vio esa posibilidad Rusia y cambió el nombre a Rusia. Él decía que en contra de sus principios generales desearía una fuerza poderosa capaz de poner término de una vez a todos los abusos modernos, decía, que se revelan en el derecho de voto, a la soberanía del pueblo, el bienestar material y la industria. Una fuerza que sea apoyada en la autoridad, no en la mayoría, que en caso necesario se recurra al apoyo del ejército. Grandes pensamientos en el aire del pasado que deben ser ejecutados, ejercidos, no ejecutados en el presente, aquellos que hacen eh, ministerio público y real a nivel judicial, Judá, no a nivel tener estos conceptos para de esa manera, si llega a haber un poder ejecutivo ágil y entendedor de la situación, que puedan tener estos pensamientos en base, ya que nos movemos diariamente en medio de material contravencional. Quiere decir que eso se absorbe en nuestra vida y debemos mantenernos natural para ir al ritmo de los acontecimientos que suceden. Él subrayaba que por grande que haya sido una catástrofe, siempre sigue siendo una reconstrucción, que es preciso aceptar la historia tal como es, y que no se debe creer que el pesimismo traiga consigo la resignación, sino que decía, jamás debe el hombre guardar rencor a la humanidad o alejarse de ella. Lo que tiene que hacer es soportar hasta el final. Que tengan buenas tardes.